como me dijeron una vez, Dios nos recuerda lo que hemos estudiado, no tira varilla. Dios nos recuerda lo que hemos estudiado. Bueno, pero hace milagros también. Ok, bueno, reconectando como siempre la serie que venimos trabajando. Yo les había dicho, Dios me habló del tema del desierto, y cuando yo escuché, es una mañana en que iba corriendo y de pronto el Señor comenzó a hablarme sobre ese tema del desierto, yo me asusté porque para mí el desierto era un lugar de tristeza, de castigo, un lugar, como dicen en mi tierra, cuando uno está en el desierto es como cuando uno está llevado, está en olla, como dicen en República Dominicana, uno está llevando lapo por todos lados. Entonces resulta que uno comienza, por eso es que uno tiene que volver a leer la Escritura. Por eso es que uno no puede quedarse con la idea, sí, yo ese versículo ya yo lo leí, ya me lo sé de memoria. Yo tengo que estar volviendo a las Escrituras, y lo más seguro es que voy a estar aprendiendo cosas nuevas. Yo le digo, de esta relectura, o sea, cuando Dios me va hablando y yo voy revisando y escudriñando, comienzo a descubrir una cantidad de cosas que yo antes no sabía. De mis 26 años de pastor hay muchas cosas que uno cree que ya son así, y resulta que Dios comienza a dar más y a dar más y a enseñarnos todavía más. Por ejemplo, yo no sabía que la palabra que es traducida en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo, que se traduce como dice desierto, que es la palabra midbar, realmente, literalmente no es eso. Midbar es un lugar tanto caliente como también un lugar de estepas, o sea, de mucha frialdad. Y nos habla también de una condición espiritual, ¿cierto? No solamente cuando estamos secos, sino también cuando estamos fríos. Podemos estar en un desierto. Ahora, bíblicamente, la palabra midbar o desierto no hace referencia únicamente a un lugar geográfico, sino también a una condición espiritual. Cuando exploramos la Escritura vamos a encontrar esas dos cosas. Ahora, yo les decía, basados en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 12, esto fue el primer mensaje, el que hablé del desierto. Yo les decía que Oseas y Deuteronomio nos muestran cómo Dios nos lleva al desierto por amor. Y nos lleva al desierto por amor para enseñarnos, para formarnos, para apacentarnos y sobre todo para que sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Entonces, el desierto no es un lugar de castigo, sino es un lugar de apacentarnos, de cuidarnos, donde el mismo Dios, no hay nadie más, solo Él y tú, comienzan a interactuar y comenzamos a ver todo eso bello, bonito que se encuentra ahí. He descubierto que en el desierto lo que lo encontramos es realmente una libertad. Cuando nosotros no estamos en el desierto estamos dependiendo de muchas cosas. Estamos dependiendo del lugar donde trabajamos, del lugar donde vivimos, del carro, de la provisión, de esto, de aquello. Pero cuando estamos en el desierto no dependemos de nada, sino de Él. Y es entonces cuando Dios comienza a soltar y a mostrar su misericordia abundante. Ahora, el segundo mensaje que fue el domingo pasado, yo lo titulé Pueblo del Desierto, porque estábamos refiriéndonos a ese pueblo que nació de Agar. Y bueno, les contaba que la historia de Agar, esta mujer que era una egipcia esclava, era la esclava de Sara o de Sarai, que era la esposa de Abraham. Entonces, Sara, al no poder tener hijos y viéndose ya tan viejitos y que no podían tener descendencia y que todo lo que habían acumulado por tanto tiempo le iba a quedar era a los siervos, le dijo al esposo: mijo, llégate a mi sierva, a mi esclava, para que podamos tener descendencia, a quien dejarle todo esto. Y don Abraham, ni corto ni perezoso,
le llegó a Agar, que era la concubina. Y otra cosa interesante es que a Agar, yo les he dicho, bueno, y hemos aprendido, que una persona da lo que ha recibido. Y si esta mujer había sido toda su vida esclava, toda su vida oprimida, toda su vida pisoteada, cuando esta mujer tuvo un tiempo de, como dicen por ahí, una palomita de poder, enseguida comenzó a sacar todo lo que había en su corazón. Y entonces fue cuando decidió qué cosa. Bueno, ahora van a ver, ahora que estoy embarazada, que yo tengo el heredero de todo esto, voy a comenzar a soltar la moña y comenzar a pisotear a todo el mundo. Y resulta que Sarai la puso en su sitio. Espérate un momentico, si tú eres aquí mi sierva, ¿quién te estás creyendo tú que eres? Y la puso en su posición. ¿Y qué ocurrió? Eso no le gustó. Entonces me salgo huyendo para el desierto. Agar significa errante, o sea, por naturaleza, ella era una mujer que no tenía estabilidad, que no se sabía que era un solo sitio. Y entonces efectivamente se fue para el desierto. Pero yo les he dicho, y es una cosa que he aprendido en esta serie, una cosa es cuando Dios te lleva al desierto porque quiere enseñarte, porque quiere instruirte, y otra cosa es cuando tú huyes al desierto. Son dos cosas diferentes. Y con Agar pudimos ver eso. Ella prefirió huir antes que someterse. Y allá en el desierto, al lado de un pozo, se le apareció el ángel y le dijo, mija, devuélvase para donde Sarai y sométase a ella. No le dijo, vete para allá, que no te preocupes, que yo estoy de tu lado. Habla con ella y cántale sus verdades, que yo voy a respaldarte. No, devuélvete y sométete a Sarai. Y no solamente devuélvete, porque te voy a bendecir. Entonces, Agar, como usted recordará que hablamos el domingo pasado, se devolvió, bajó la cabeza y se sometió. Y Dios cumplió en ella esa gran promesa de multiplicarla. Agar es madre de Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes. De todos los árabes. Dios los multiplicó y bueno, etcétera, etcétera. Dios desarrolló una cantidad de cosas. Si ella no se devuelve, no hubiera visto el cumplimiento de su promesa. Y es una palabra que yo les decía, no, o sea, el hecho de que el lugar de bendición para ti no necesariamente es el más cómodo. Tú dices, bueno, ahora Dios me va a llevar a este lugar y ahí me van a tratar y me van a bendecir. Y a veces no es así. Pero si es el lugar donde Dios te llevó, Dios va a cumplir allí su promesa. Y lo hizo con Agar. Una gran descendencia sobre él. Ahora, entrando en materia, en el mensaje de hoy, se llama la zarza ardiente. El versículo que utilizamos de fundamento para la enseñanza del domingo pasado es el que en la Biblia utiliza por primera vez la palabra desierto. La primera vez que aparece la palabra desierto precisamente es a donde huye Agar. Y bueno, hay otras citas donde también se utiliza el desierto, pero Dios me guió a que hoy tomáramos Éxodo capítulo 3 del versículo 1 en adelante. El mensaje de hoy se llama la zarza ardiendo. Ahora, el fundamento del mensaje de hoy está conectado entre dos citas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento es Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15, no lo voy a leer todo, y Hechos del 17 al 22. Están conectados, se explican. Hay una versión del Antiguo Testamento y una versión, la de Hechos, ya había pasado más de 400 años, o sea, los judíos fueron enseñados e instruidos, y esto es lo que en Hechos es un discurso de Esteban. Lucas relata el discurso de Esteban, o sea, un hombre que ya había sido enseñado, que se le explicó por qué fueron al desierto y todo eso. Voy a entrar a leer uno de los fundamentos, que es Éxodo capítulo 1, versículo 15. En esta versión, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, en esta versión, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián.
y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él: no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió del rostro, porque tenía miedo de mirar a Dios. Y luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Bueno, y usted conoce el resto de la historia. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta porción? A mí me parece que, para no estar resumiendo ni contando y más preciso, Hechos capítulo 7, como muestra el contexto, capítulo 7 del versículo 17 en adelante, dice: a medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y lo forzó a los padres que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Y en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios, y sus padres lo cuidaron en casa hasta el tercer mes. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como propio. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Y cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel, y vio un egipcio que maltrataba a un israelita. Y entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlo, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando, y trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre era culpable. El hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó: ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y cuando Moisés oyó esto, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Y allí nacieron sus 2 hijos. Ok, entonces, como usted puede ver en estas 2 porciones, el pueblo de Israel había llegado a Egipto por José, pero terminó esclavizado. Bueno, usted sabe todo lo que pasó. Y cuando llegó el tiempo, comenzaron a matar a los niños, a los varones, y para guardar a Moisés, la familia lo puso en una canastica, la calafateó con brea, la puso en el río Nilo y dejaron que la corriente lo fuera llevando. Y la hermanita estaba pendiente hasta que llegó a donde estaba la hija del faraón, y el faraón la adoptó y bueno, buscó: búscame a alguien que amamante a este niño. Y resulta que la niña que estaba ahí, yo le puedo conseguir. Y le buscó a la mamá y bueno, o sea, todo se dio para que Moisés sobreviviera. Y no solo sobreviviera, sino que la hija del faraón lo adoptó. Y como estábamos leyendo aquí en Hechos, en el capítulo 7, Moisés fue formado, instruido, educado en Egipto. Ahora, Egipto era el pueblo
más poderoso en ese momento, culturalmente, más avanzado en ciencia, habían construido todo este tema de las pirámides y todo esto, habían podido sobrevivir en el Nilo, etcétera, etcétera. Era un pueblo poderoso. Y con todo ese contexto, Moisés fue educado ahí como un príncipe. Aprendió la lengua, la escritura, el poco de jeroglífico, eso. Moisés aprendió todo eso. Fue formado para gobernar. Un estadista, o sea, ¿quién estaba más preparado para gobernar el pueblo de Israel y el mismo Egipto? Moisés. Pero Moisés, dice la escritura, que volvió un día a visitar a su familia. O sea, él sabía que no era hebreo, que no era egipcio, sino que era hebreo. Fue a visitar a su familia y bueno, y se encontró con toda esta escena. Y creyó que los judíos iban a decir, ahora sí tenemos el libertador, y resulta que los egipcios, los judíos no lo reconocieron, al contrario, dijeron, mira, ¿quién te puso a ti por gobernante y juez? Y se enteró el faraón, y el faraón, dice la escritura en Éxodo, que procuró matarle, y cuando él se dio cuenta que lo iban a matar, salió huyendo. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de los que huyen? Cuando huyes, ¿cierto? Tarde o temprano Dios te va a devolver al lugar de donde huiste, ¿cierto? Por algo. Pero Dios te va a devolver al lugar de donde huiste, y con un propósito, con un plan. Ahora, Moisés fue un fugitivo y terminó haciendo lo más básico de los oficios, pastorear. Es interesante porque cómo se siente la autoestima de un hombre que ha sido educado en la mejor universidad, ha sido formado con los mejores maestros, ha sido preparado para gobernar. Y resulta que de un momento a otro tú terminas pastoreando, en un desierto, o sea, estabas acostumbrado a dormir. ¿Tú te imaginas cómo dormía ese man en Egipto, en el palacio? Tenía su cuarto, nadie que compartiendo el cuarto con sus hermanos, nada, su cuarto solito. Y de un momento a otro, coge y termina en el desierto, durmiendo ahí en el piso, cuidando unas ovejas que ni siquiera eran las suyas, sino las de su suegro. No tenía nada. Y en el momento en que ocurre esta escena que estamos describiendo en el capítulo 3 de Hechos, habían pasado 40 años. O sea, tú te imaginas cómo debía estar rumiando ese tipo, y yo que estaba, y vea usted, mira estas ovejas rebeldes, chite para acá, Juanchita, no sé qué, pastoreando, jalando ovejas en el desierto, después que había sido todo un príncipe. Yo me imagino que la autoestima de este hombre estaba por el piso. Es más, yo quiero decirte algo, voy a decir algo en mi humanidad. Yo he experimentado que a medida que van pasando los años, o sea, hay cosas que nosotros en nuestra juventud nos atrevemos a hacer. Yo ponía el caso, yo me casé y nos mandamos para República Dominicana, nos fuimos de misioneros y me preguntaron, ¿y quién te va a sostener allá? Dios. ¿Y tienes trabajo allá? No, pero Dios nos mandó, no teníamos nada. Y llegamos a una nación donde no conocíamos nada, donde no teníamos parientes. Cuando yo me bajé, yo primero fui soltero y regresé a los 2 meses a casarme. Cuando yo me bajé de ese avión, yo no conocía a nadie. Y cuando yo iba saliendo del aeropuerto fue que vi un letrerito que decía Francisco. Yo dije, este fue el que mandaron a buscarme. Yo no conocía nada. Y me llevaron por un pueblo que ni aparecía en ese momento en el mapa. Y allí, después que yo había estado ejerciendo, tenía mi oficina de abogado, etcétera, etcétera, tenía mi provisión y todas esas cosas, y llegué allá a otra nación y después regresé con mi esposa. Y todavía cuando me decían, ¿y de qué van a vivir? Dios va a sostenernos. Teníamos ni idea de cómo íbamos a vivir allá. Pero después
cuando ya estábamos establecidos allá y que Dios nos dijo, regrésense para Colombia, yo pensaba, y yo que, o sea, yo, durante todos esos años vivimos con, nuestro salario eran de $500. Nosotros no era que ganábamos millones allá. Y la iglesia crecía y todo, pero una cosa, y pasa a una hoy acá, una cosa es la entrada de la iglesia y otra cosa es el salario que nos ponen a nosotros como pastor. Nosotros en las iglesias que hemos manejado, no es que todo lo que entra es para el pastor, no. Nosotros hemos aprendido que uno organiza las finanzas de la iglesia. Una cosa son los gastos, las entradas de la iglesia, una cosa son los gastos de la iglesia como el arriendo, la luz. Y hay una franja que es el sueldo del pastor, el sostenimiento del pastor. Entonces, cuando salimos de allá, salimos con esos dinero con el que vivíamos y llegamos acá sin trabajo, sin nada. Nos pasó una cosa y es que yo vine primero y en esos 2 meses traje a Mateo para que lo probaran en el colegio para ver si encajaba y todo eso, y efectivamente en el colegio lo aceptaron, qué niño brillante, etcétera, etcétera. Y yo comencé a mirar opciones de trabajo y no, nada cuajó. Lo único era, mi suegra tenía en ese momento una bodega casi como la de Condorito. Ustedes han visto que en el mercado que venden productos de repostería, ellos comenzaron primero eso que Condorito. Y mi suegra comenzó que esto, y yo veía el negocio y yo soñaba, y vamos a meterle esto, y vamos a traer esto, y vamos a dar no sé qué cosa, y tal, que cual. Bueno, listo, y me devolví. Mi esposa me preguntó, y yo le dije, mira, vamos a arrancar con el negocio de tu mamá, apoyando a tu mamá, y de ahí todo lo demás va saliendo, y tal, que cual. Bueno, listo. Año después, cuando regresamos, porque Dios nos habló, Dios me habló primero a mí, cuando yo le dije a mi esposa, el Señor nos está hablando de ir a Colombia. ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué, si aquí ya estamos bien, la iglesia está creciendo, yo tengo un trabajo bueno. Y le dije, mi amor, yo no sé, pero Dios nos está hablando de volver a Colombia. No te preocupes, es una dinámica que hemos aprendido. Cuando son cosas que afectan a la familia, Dios tiene que tocar el corazón de ella y el mío. Cuando estamos de acuerdo, damos el paso. Yo le dije, mi amor, no te preocupes, que hasta que Dios no hable a tu corazón, confirmando lo que yo siento, no nos vamos a mover de República Dominicana. Y a los 6 meses Dios comenzó a hablarle a Milena. Y comenzó a inquietarle y no sé qué cosa. Y efectivamente, al año nosotros salimos para acá, para Colombia. Cuando llegamos, mi suegra había vendido el negocio. Miércoles y peor. ¿Para dónde miramos? Era la palabra de Dios, de que Él nos había traído a Colombia, ¿me entiendes? Y nosotros duramos como 2 meses más en que de la iglesia de Jarabacoa, de República Dominicana, nos mandaban los $500 y con eso nos sostuvimos. Y cuando ya nos dijeron, ya no vas a recibir más, nosotros comenzamos pero Dios le habló a ella y Dios me habló a mí. Entonces, ella no podía decir, mijo, ¿para qué me trajiste a Colombia? No tenemos para dónde coger, ¿de qué vamos a vivir? Pero como Dios le habló a ella sabía que tenía que pelear ¿con quién? Con Dios. Dios fue el que la trajo, no conmigo. Al contrario, mijo, vamos a orarle a Dios, preguntarle que ¿para qué nos trajo? Entonces no se ve nada por ningún lado y comenzábamos a orar. Y como les digo, cuando se acabó la provisión de los 2 meses, salió el trabajo de Milena. El primer trabajo de Milena. En una lavandería. Y luego me ofrecieron que fuera el copastor de la iglesia en Boca Grande. Y ya los 2 teníamos una entrada. Y bueno, después pasaron otras cosas donde comenzamos a ver que Dios comenzó a abrir. Y bueno, durante todos estos años lo que hemos visto. Pero bueno, lo que te quiero decir con eso es que cuando Dios te lleva a través del desierto es porque te quiere llevar a un lugar. Nosotros los creyentes no somos diseñados para vivir en el desierto como Ismael, como el hijo de Agar, no. El desierto es un lugar por donde nosotros atravesamos porque vamos a otro lugar. En ese momento era Sinaí o el monte Horeb, como está aquí. Moisés estaba con sus ovejas y dice,
atravesó el desierto para llegar al monte Sinaí o Moreb. En esta versión dice Sinaí, en otras dice Horeb. Pero lo interesante de esto, en esta versión dice, lo llevó al corazón del desierto. O sea, él estaba en el centro del desierto, no estaba ni en una iglesia. No habían iglesias, porque las iglesias son del Nuevo Testamento. No habían templos, porque los templos surgieron después de Moisés, con el tabernáculo y después con Salomón y etcétera, etcétera. O sea, no se podía hablar ahí. Pero más sin embargo dice que el suegro de él era sacerdote de Madián, o sea, ellos eran creyentes. Y Dios los lleva al corazón del desierto para manifestarse y revelarse a él. Es interesante porque yo te quiero decir, número uno, Dios te va a llevar a un lugar donde quiere revelarse a ti. Número dos, va a llamar tu atención. De pronto esta es la pregunta en medio del mensaje. ¿Qué es lo que está haciendo Dios para llamar tu atención? Y hay una cosa también que me gusta compartir. ¿Qué estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas, o sea, estaba trabajando. Y hay una cosa que yo siempre, eso lo aprendí desde hace muchos años. Dios no llama a los desocupados. Hay gente que piensa, bueno, sí, Dios te habla porque tú no tienes nada que hacer. No, él estaba ocupado trabajando cuando Dios se le revela. Hay una cosa también importante, hay gente que dice, busca a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Es Dios el que sale al encuentro del hombre. Es Dios el que propicia los momentos en que se encuentra contigo. Y en esos momentos de crisis, cuando tú vas a... Sí, Señor. Es cuando Dios, mira, he estado aquí y te quiero llevar a otro lugar, te quiero revelar. Pero no fue que tú lo buscaste en la crisis, no, él estaba ahí hace rato, buscándote. Sino que en la crisis es cuando tú arranca o se te arranca el velo para darte cuenta que Él estaba ahí para levantarte y para ayudarte. Porque allí, en el desierto, por esos 40 años en que estuvo en el desierto, ya al final, cuando ya Él estaba por cumplir los 80 años, es cuando ocurre esta manifestación sobrenatural o especial. Ahora, es interesante porque allí en el desierto Dios molió con su carácter. Antes era el mandamás en Egipto, el hijo de la princesa, un príncipe. Y ahora no tenía ni rebaño, administraba el rebaño de su suegro. Su autoestima, vuelvo y digo, su autoestima debe estar por el piso. Y creo que yo dije, cuando van pasando los años, bueno, por eso hablé lo de la juventud. Cuando uno es joven, uno se lanza y se atreve a hacer más de 4 locuras. Pero cuando van pasando los años, uno como que va cogiendo temores o prudencia, o ya piensa más la cosa para tomar decisiones. Es lo que estoy diciendo. Una cosa es cuando yo me voy para la República Dominicana y otra cosa cuando ya yo me venía, ya lo pensé más. Ya yo tenía que pensar no solamente en mi esposa, tenía que estar pensando en los dos hijos. Y lo mismo cuando nos movimos para Turbago, orábamos, Señor, porque ya no era solamente una cuestión, no, Dios me habló a mí y tú tienes que seguirme. No, esto es una cuestión de familia, llamado de familia. Es importante, en este llamado, en este avance a Turbaco, es tan importante lo que Dios me habló a mí, como lo que Dios ha hablado a mis hijos y lo que está haciendo en ellos. Entonces, en ese proceso Dios comienza a trabajar. Me llama la atención en el versículo 22 del capítulo 7 de Hechos, cuando dice que Moisés era un hombre de poderosa palabra y obras. Pero el hombre que sale del desierto es un tipo que es hasta medio tartamudo, tardo en el hablar, inseguro.
40 años está en el desierto entendiendo yo no soy nada, no tengo nada, no se hace nada sino cuidar estas ovejas tercas. Mira dónde estoy. ¿Usted se imagina cómo debía estar la autoestima de ese hombre? Y allí Dios se manifestó. Ahora, es interesante que hay algo que lo mueve a él, la curiosidad. Yo decía, bueno, y digo, es interesante porque cuando va pasando los años, a veces uno pierde ese sentido de la curiosidad, sino que todo lo da por hecho. Pero Moisés, a pesar de sus 80 años, sentía eso de la curiosidad. Oye, ven acá, ¿y eso qué es? Y se fue acercando. Otros se alejan, miércoles, yo me alejo, eso es un ovni, un alien, una vaina de esa. No, al contrario. Ven acá, ¿eso qué es? Eso qué? Se fue acercando. Y cuando se fue acercando tan cerca, que el Señor habló a través de la zarza. Moisés, detente. Quítate el calzado de tus pies porque la tierra que estás pensando, el suelo que estás pisando, santo es. Es interesante eso. Santo es un lugar, no porque lo hayamos dedicado, porque pongamos, imagínense el desierto, el corazón del desierto. Un lugar se santifica porque la presencia de Dios desciende sobre ese lugar. Como Él ha descendido sobre ti. Tal vez tú no eres el más hablador, el mejor predicador, yo tampoco. Pero Dios ha descendido sobre nosotros para manifestarse, para hacer señal a los otros también de que hay un camino y hay un propósito por cumplir. Ahora, en la siguiente imagen quiero mostrarte algo. Yo pensaba, cuando yo oí hablar de zarza, para mí era esto. Y de hecho es algo así, esto que tú ves aquí, un arbusto ahí, espinoso, sin ninguna función. Yo creía que no tenía ni fruta, y sí tiene fruto. Y es como la frambuesa, es una cosita así también que se come. Yo no sabía eso. Pero en el desierto solamente es un matorral ahí que algunos animales se lo comen. Es parte de lo que se comen los rebaños en el desierto. Para los judíos no era ni fue nunca tan importante como la vid, ¿cierto? Porque de ahí toman las uvas. Ni tampoco como la higuera. Ellos comen los higos. Y son la vid y la higuera son muy simbólicos de Israel y todo eso, pero la zarza no. La zarza era una cosa ahí espinosa, traicionera. La utilizaban en la antigüedad, en esa época, como límite. Por ejemplo, si yo vivo al lado de Alfredo, bueno, ¿cómo sabemos de dónde comienza mi casa? Entonces sembraban zarzas y se iban levantando, se iban creciendo y eso hacía muro o límite entre tu casa y la mía. O lo ponían de fondo para limitar las propiedades. Entonces, no era algo que le dieran importancia. O sea, tú no ibas a poner una zarza en medio de tu sala. Una cosa que estaba por allá relegada. Y Dios escogió la zarza en medio del desierto para manifestarse. O sea, eso nos habla de que Dios usa lo que quiere para revelarse y usa lo que quiere para mostrar su poder. Dios puede utilizar algo grande como algo pequeño. Algo grande como algo pequeño. Por eso tus expectativas no pueden estar puestas en alguien. Tus expectativas tienen que estar puestas en Dios. Yo hace años, Gilsi trabajaba ahí en el colegio y nosotros, como todo el que trabaja, está en la expectativa de su salario. Pero resulta que el colegio estaba en déficit. El colegio para tener un equilibrio necesitaba 110 alumnos. Para tener un equilibrio, pagando. Y el colegio a veces llegaba a 100. Y de esos 100 habían como 25 que eran becados. Entonces imagínate el hueco que arrastraba mes tras mes el colegio. Entonces se atrasaba con sueldo, con arriendo, todas esas cosas. Y había un
Uno de los profesores que era pastor, él le decía, no pongan sus ojos en el 15 o el 30, pongan sus ojos en el Señor. Porque yo pongo mis ojos y todos los 30, de algún lado llega mi provisión y yo pago todo esto. Y sí, eso es bien espiritual y bien chévere. Pero llega el 30 y tú pagas todo y ajá, y donde estoy yo reventándome el cuero, ¿dónde está el sueldo? ¿Cierto? Y eso pasa con nosotros. Nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en lo que tenemos cercano, en lo que podemos palpar. Ay, Señor, que me paguen el 30. Chévere que te paguen el 30, pero ¿y si no llega? Entonces te llenas de amargura y bueno, pude pagar la luz y eso porque mi suegro me prestó la plata y porque por allá una hermana me sembró y pude pagar el gas, pero no me han pagado y uno amargado. Oye, ¿no te estás dando cuenta que Dios proveyó? De un lado o del otro, pero Dios proveyó. Y así pasa cuando Dios quiere obrar. De donde sea y como sea, Dios lo va a hacer. Pero cuando tú pones tus ojos en cosas que puedes manejar, terminas frustrado. O palpar. Miércoles, yo sé que mi suegro está guardado, le pagaron. ¿Y tú crees que me ha prestado? Ni me ha dicho. Mijo, usted ya pagó la luz, no me ha dicho nada. Está guardado, no sé, ¿me entiendes? Cosas palpables. ¿Qué le cuesta a él decirme? Yo le presto la plata y después ¿qué le cuesta? Comienza uno a rumiar el veneno y dándole. Bueno, Milena, dile que me preste la plata, pues. Sí, mi hijo que te va a prestar la plata. Vea usted, tuvimos que pelarle la cara, pues. Bueno, él no me podía decir nada. Y así somos. En vez de nosotros fijar nuestra mirada en el Señor, porque Él utiliza lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Como Él quiere. Y esta escena es así. Ahora, yo no te estoy hablando solamente de un milagro que resolvió un problema. Un milagro te voy a decir una cosa, para mí, un milagro que creó un problema. Porque ahora ahí en la zarza, Dios no le estaba resolviendo, al contrario, lo estaba metiendo en un problema más grande. De aquí tienes que salir a liberar al pueblo. Ese pueblo que dijo, ¿quién te puso a ti por gobernante y por juez? ¿Quién te envió? ¿Quién eres tú? Y esas fueron las preguntas que él le hizo ahí a Dios en la zarza. Y sabes una cosa, cuando tú quieres cumplir el propósito de Dios, Dios va a responder una y cada una de tus inquietudes. Pero tienes que creerle. Tienes que creerle. Ahora, estaba la curiosidad de él porque estaba ardiendo la zarza sin consumirse, a plena luz del día y en el corazón del desierto. Todas estas cosas despertaron el interés de Moisés. Y ahora, su curiosidad fue clave, no en ese momento, sino siempre. Él siempre tuvo, cuando tenía problemas o dificultades, donde primero buscó siempre fue en el Señor. Donde estuviera, su primera opción fue el Señor. Y eso lo aprendió de su experiencia de encontrarse con la zarza. Desde allí Dios se le presentó y le reveló un plan. Y cumplió todas sus inquietudes en su corazón. Cuando Moisés se levantó de ahí, él sabía que Dios estaba de su lado. ¿Sabes? Hay muchas veces que a nosotros nos falta eso. Pero es que ni siquiera tenemos el encuentro con la zarza. Ni siquiera tenemos ese encuentro en que Dios nos habla, en ese espacio donde estamos solos y que Dios pueda ministrarnos. Tal vez el único espacio que tenemos es cuando estamos frente a Netflix o la novela. Y queremos que a través de la novela Dios nos hable.
¿qué hago con ese problema con mi marido? Dirá alguna. Y de pronto sale ahí, si no me querés, te corto la cara. Eso es lo que yo voy a hacer. Señor, ya yo sé, con una cuchilla de afeitar, ya yo sé que tengo que hacer. Ay, bueno, si ya me hablaste, deja que te guíen las novelas para que veas tú dónde vas a terminar. Pero cuando es Dios el que te guía, Dios te va a dar sabiduría. Y te va a dar fe para levantarte y enfrentar a todos los faraones. Porque quiero decirte una cosa, el hecho de que Dios te habló no quiere decir que todo va a ser fácil. Dios te empodera porque sabe que la lucha que viene ahora está peor, va a ser peor. Y la crisis de fe va a ser peor, vas a ser cuestionado. Y no, que voy a emprender esto y que voy a hacer esto. Todo el mundo le ha ido mal en eso, eso no es buen negocio, a nadie le sirve eso. Comienza todo el mundo a bombardearte por todos lados. ¿Y tú para qué vas a estudiar eso? Si eso es lo que más hay. Medicina, y los médicos se están muriendo de hambre. ¿Tú sabes lo que paga una EPS? ¿Tú para qué vas a estudiar eso? Y 10 años estudiando, y comienza la gente a bombardearte. Pero ahí es donde tú tienes que pararte en fe de que el que te habló fue Dios. Para cumplir el plan que Dios te ha dado. Bueno, ya tengo que ir terminando. El fuego en la zarza mostraba algunas características de Dios, que Él está vivo, que es inagotable, que es fuego, que es santo, pero accesible. Hay gente que piensa, Dios es tan santo que yo ni me acerco, ¿para qué me voy a acercar a Dios si yo hoy la embarré, insulté a mi mujer, le pegué a no sé quiéncito, etcétera, etcétera? ¿Para qué voy a buscar a Dios? Al contrario, mi amado, el pecado te va a alejar más de Dios. Y vas a comenzar, no, yo no, este domingo yo para qué voy. ¿Cómo es que dicen en el mundo? Haciendo morcillas para el diablo. Hay una cosa que el que reza y peca en paz. No, yo no, eso no es así. Yo mejor no voy. El otro domingo que ya esté mejor preparado. Y el otro domingo te cuesta más trabajo. Y el otro domingo, ya llevo 2 domingos, ahora me ven en la puerta y allá está el hermano Viana y lo primero que me va a preguntar el hermano Viana es, ¿y por qué no ha venido más? Me hace pasar mi pena ahí en la puerta. Y comenzamos y con todas esas cosas que el enemigo utiliza para enfriarnos y debilitarnos. Pero Dios es santo y accesible. Puedes acercarte a Él. O sea, esos tiempos en que tú mirabas de lejos y ya. ¿Sabes? Hay muchos cristianos también que viven esta escena. Pero resulta que hoy dice la Biblia que el velo se rasgó y ahora tenemos libre acceso al Señor. Entonces ahora yo puedo acercarme al Señor. Ya no hay barreras. Su sangre me permite acercarme a Él. Señor, la embarré, Señor. Vengo aquí con qué vergüenza, Señor. Y uno se va acercando a Él y el Señor comienza. ¿Sabe una cosa, amado? Yo voy a decir esto con mucho respeto. Yo he oído muchos testimonios de gente que se les ha presentado Jesús. De gente que cuenta y me echó un cuento y me echó un chiste y no sé qué cosa. Y Dios se me presentó y no sé qué cosa. O sea, yo veo eso con respeto. Pero lo que yo he visto es que cuando Dios se aparece, no se aparece para echarte chistes. Es para darle sentido a tu vida. ¿Me entiendes? Y tenía los ojos verdes o azules. Eso es irrelevante, mi amado. La gente cuando se acerca a Jesús, el amor de Él derriba todo argumento y todo prejuicio. Y la gente, lo único que la gente te dice, yo no sé, pero Él estaba allí. Pero ¿qué te hizo? Yo no sé, pero Él estaba allí. Él estaba allí. Pregúntale a Moisés, oye, y ahí en la zarza, en el fuego se veían los ojos o la mano. No se veía nada de eso, no se distinguía nada de eso. Pero él ahí salió empoderado a cumplir lo que Dios le llamó a hacer. Hay un librito, estaba leyéndomelo de nuevo, del apóstol
Randy McMillan, el que fundó las comunidades de fe, y él cuenta el relato ese de cuando Jesús lo visitó. Él dice que él era un hombre, él era un muchacho y hasta se metía sus varas y ese poco de cosas. Y cuando Jesús lo visitó, el amor de Jesús derribó todos los argumentos, todos los prejuicios que él tenía. Y él era hijo de pastor, se había apartado y todo, él cuenta su historia. Pero el amor de Jesús derribó los argumentos que tenía. Y así es cuando Él se manifiesta, cuando se revela. No, hermano, como la religión tradicional, aún en la religión evangélica, si tú vienes con pantalón, en el caso de las mujeres, con pantalón, Dios no te puede tocar. Hermana, con el pelo corto, Dios no utiliza eso. Y con el pelo teñido, menos. Dios es santo, Dios es nuevo consumidor. Sí. Nuestra religión con maquillaje, hermana, es una máscara. ¿Cómo Dios va a utilizar a alguien con... Yo conocí un pastor en República Dominicana. Él me cuenta la historia como algo, y yo me quedaba impresionado. Él me decía, mi hermano, resulta que vinieron unos misioneros que Dios los utilizaba y el tipo necesitaba un milagro. Su hijo tenía las manos y los pies tullidos. Y él, no, que Dios va a haber un ministerio de gringos que Dios lo utiliza y tal. Y él había visto, en esa época estaba de moda G. Ávila, y estaba esperando que viniera G. Ávila, que viniera el otro, a que orara por su hijo. Y llegó este grupo de misioneros, y una misionera con el pelo corto se acercó, abrazó a su hijo, y dice que cuando abrazó al hijo, los bracitos que estaban así se desplomaron. Y el niñito cuando despertó, ya tenía todo, o sea, la parálisis había sido sana. Y él decía, pastor, una mujer con el pelo corto. Y no podía entender cómo una mujer con el pelo corto, Dios la había utilizado para un milagro. Y una mujer, porque en esas culturas hay muchos machistas, Dios utiliza a los varones, varón de Dios, tú sabes, santo. Una mujer, porque Dios usa lo que quiere, cuando quiere, para revelarse. Imagínense, utilizó la burra de Balán, ahora que no me utiliza a mí. Puede utilizar lo que él quiera. Utilizó a un hombre que ahora era tartamudo para liberar un pueblo, para liderarlo en el desierto. ¿Se acuerdan en el capítulo 3, versículo 1, qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas en el desierto. Y eso fue lo que terminó haciendo Moisés, pastoreando el pueblo de Dios, otra cabra, otra gente rebelde a través del desierto, para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y sabes, amado, quiero decirte, tal vez tú te sientes como Moisés, que ya tu época acabó, que ya tú no tienes más nada que hacer. Pero quiero decirte, ahora es que comienza lo bueno en tu vida. Todo lo que aprendiste antes, ahora es cuando Dios lo va a utilizar. Pero sabes, lo va a utilizar no para que tú, lo va a utilizar para su gloria. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.